Vamos a hablar sobre el tema de las técnicas de fisioterapia de rehabilitación. Quien le habla es el licenciado Frank Castro, encargado de la exposición el día de hoy. Soy especialista en lo que es fisioterapia y rehabilitación y también tengo diplomado en lo que viene a ser medicina física y rehabilitación y fisiatría. Cuando hablamos en lo que es técnica de fisioterapia, estamos hablando más que todo sobre los abordajes fisioterapéuticos, más que todo en las diversas áreas viene a ser involucrada la carrera de terapia física y rehabilitación. Hablamos también de lo que, por ejemplo, viene a ayudar en el área de traumatología, reumatología, neurología, también el área de pediatría, y conforme más áreas correspondientes, también estamos hablando en la medicina interna y también sobre la fisioterapia respiratoria. Para nosotros iniciar una técnica de fisioterapia hacia el paciente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una evaluación física, ya sea física o mediante imágenes, para poder hacer el uso de la técnica correspondiente, ¿no? Tenemos que saber la patología del paciente y la incapacidad que tiene el paciente y sobre todo la lesión que presenta el paciente. Una de las técnicas principales que se usa en el área de terapia física son las técnicas de aplicación con agentes físicos. Estamos hablando de la electroterapia, la termoterapia, compresas calientes, ultrasonido, estamos hablando sobre crioterapia, hidroterapia, magnetoterapia. También hablamos sobre láser, estamos hablando también sobre ondas rusas. Esto ya viene así, más adelante vamos a ir implementándolo y haciéndolo más amplio el tema. Cuando hablamos de electroterapia, estamos hablando de una técnica que implica el uso de corrientes eléctricas sobre la zona afectada, más que todo para dar un efecto analgésico y antiinflamatorio, ¿no? En la cual también la electroterapia cumple una función de electroestimular músculos subcutáneos y sobre todo aumentar la fuerza del músculo. También lo podemos usar en el sistema nervioso central, ya sea producto de una parálisis, ya sea por un accidente cerebrovascular, un ACV, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que los nervios motores del sistema nervioso periféricos estén, mejor dicho, no tengan ningún tipo de lesión. Cuando nosotros usamos este tipo de técnicas es más que todo para poder trabajar lo que viene a ser los ejercicios, la rehabilitación en los pacientes. Que tu paciente cuando llega al consultorio indica que tiene dolores insoportables. Lo que va a hacer los agentes físicos es tratar de controlar el 50 hasta 70% del dolor para que el paciente al momento que realice su rehabilitación no tenga dificultades ni el dolor la ate a continuar haciéndolo. Cuando hablamos de termoterapia, estamos hablando sobre el calor, estamos hablando sobre el baño de parafina, estamos hablando sobre la lámpara infrarroja, las compresas calientes. Cuando hablamos de termoterapia, estamos hablando de un método terapéutico. Como ya lo dije, en un método se usa el calor. Lo que van a hacer es hacer un calentamiento superficial, aumentando principalmente la temperatura de la piel y del tejido subcutáneo, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta cuándo usar la termoterapia, ¿no? Saber en qué casos usarla para poder hacer que tenga un efecto fisiológico efectivo. Acá lo podemos incluir en los temas musculoesqueléticos, articulaciones, ligamentos, tendones, etc. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes en consultorio o dentro del trabajo usan o saben lo que viene a ser la parafina? ¿Para qué lo amplían? ¿Alguien desea participar sabiendo qué es la parafina o en dónde lo amplían ustedes?
O de repente mi audio no se logra escuchar, o simplemente algunos no saben lo que es. Por favor, necesito que den Buenas algo de su tardes, participación. licenciado. Pues es el que en ocasiones se utiliza para personas con artritis, si no estoy mal. Ok, ¿para qué otro método también lo saben utilizar? Se suele utilizar más que todo para tejido más profundo, por decirlo así. Ok, ¿alguien más que desea participar? Bien, la parafina es un derivado del petróleo, ¿correcto? Es la cera derretida. Encontramos dos tipos de ceras, que es la parafina terapéutica y la parafina para manualidades. Nos enfocamos en la parafina terapéutica. Lo que hace la parafina terapéutica viene a trabajar un tema fisiológico, ¿ya? Donde hace que el calor penetre 1 centímetro más de la piel, llegando hasta un punto de la articulación. Se usa así, como indicó su compañero, se usa en temas de artritis, artrosis, osteoporosis, cuando hablamos también en pacientes que tienen lesión en uno de los músculos superficiales y no profundos. También se trabaja en los temas de tendinitis, tendones inflamados, más que todo en las articulaciones, ¿no? Temas, como lo voy a repetir, artritis, artrosis, dedo en gatillo, síndrome de Kervain, todos esos abordajes. La lámpara infrarroja, el beneficio que tiene la lámpara infrarroja es que viene a ser un método de termoterapia, pero solamente superficial, más no profunda. ¿Ok? Se aplica mediante radiación electromagnética, la gama de radiaciones no ionizantes, genera calor para agitación molecular más que todo. ¿Ok? Al igual que las compresas calientes, también son métodos, tanto la lámpara infrarroja como las compresas calientes solamente llegan a tener una reacción fisiológica para temas de músculos superficiales, más no profundos. No tiene el mismo efecto que una parafina. Hay que saber utilizar la parafina. Por ejemplo, la parafina se utiliza pasando los 40 minutos, no antes. Se cubre con una bolsa negra para que genere más calor, ya que la bolsa negra también viene a ser derivada del petróleo. Se cubre junto a una toalla para que genere mucho más calor todavía. ¿Sí? En los agentes también contamos con el ultrasonido, ¿no? Es una vibración rítmica en frecuencias ultrasónicas, ya puedan ser pulsátil o también puede ser en el método continuo. Lo que produce esto es una vibración, ¿no? Que manda unas ondas para más que todo trabajar también como un tema de analgésico y antiinflamatorio superficial, ¿no? A comparación de una magnetoterapia. El ultrasonido solamente tiende a ser hasta 3 MHz, nada más. Lo que va a generar, como lo voy a repetir, es la onda del ultrasonido, ¿no? Tienen dos tipos, ultrasonido continuo, mayormente se utiliza para hacer efectos térmicos y el pulsátil para hacer efectos no térmicos. ¿Cuándo uso el método continuo? En lesiones crónicas o enfermedades crónicas, patologías crónicas. Método pulsátil en patologías que recién están agudas, no pasantes los 15 o 10 días, puede hacer efecto el ultrasonido. ¿Ya? En el caso de la magnetoterapia es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la magnetoterapia lo que viene a ser un campo magnético con el fin de generar un calor intraorgánico, es más profundo, más allá de los 25, 70 y 100 MHz, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a regenerar tejidos y va a tener una reacción fisiológica profunda más que todo. En el tema de crioterapia estamos hablando sobre el calor, perdón, sobre el frío, el hielo, lo que me va a generar también un efecto fisiológico, es calmar el dolor, ¿ya? Como lo vuelvo a repetir, al igual que la termoterapia, hay que saber usarlo. Por ejemplo, los licenciados o los técnicos o los que ya trabajan en terapia física o de repente las personas que quisieran hacerle a algún familiar, ¿no? ¿Cuándo usar
termoterapia, cuándo usar crioterapia y qué efectos tiene una termoterapia, una crioterapia, por ejemplo. ¿Cuál es la función primordial que hace una termoterapia y una crioterapia? Tengo 19 participantes y nadie se anima a dar una opinión. Para los que trabajan en el ámbito de la fisioterapia, de repente saben cómo utilizarlo y pueden dar una opinión, y si de repente, en caso de lo que puedan realizarlo mal, pueden tener una explicación más extensa, ¿no? Yo pensaría que tal vez depende en el estadio de la enfermedad. Ya. Por ejemplo, ¿sabe qué funciones cumple una termoterapia a una crioterapia? ¿Cuál es la función principal? Vasodilatar y vasoconstrucción, ¿no? Ya. Bien. El tema de la termoterapia es lo que va a hacer vasodilatar, ¿correcto? Y una crioterapia va a ser un tema de vasoconstrucción. Para los que no saben, vasodilatación y vasoconstrucción. El efecto que tiene la termoterapia es un tema de vasodilatador. ¿Por qué? Porque van a hacer que los canales de sangre irradien hasta donde está la musculatura, generarle calor. ¿Para qué? Para que el paciente tenga un tema antiinflamatorio. ¿Pero cuándo usarlo? Cuando la patología ya pasó los 20 días. Estamos hablando de un tema crónico. Cuando hablamos del crioterapia, es para cerrar los canales de sangre y evitar a que se me siga inflamando, que se me sigan llenando de líquido sinovial la zona afectada. Por ejemplo, en patologías tienen antes de los 20 días agudos. Por ejemplo, llega a mi consultorio un paciente con dolores en la columna, aproximadamente ya de 2 meses. No le puedo poner el hielo, porque si yo le pongo hielo, lo que voy a producir es que me siga cerrando los canales y siga produciéndole más dolor. Lo que yo necesito, como han pasado 2 meses, vasodilatar. Entonces le voy a colocar el calor. Y digamos que viene un paciente con esguince de tobillo, yo no le voy a poner el calor, porque lo único que voy a hacer es que se le siga inflamando, porque la sangre va a mandar más líquido para tratar de regenerar los músculos y los tejidos. Entonces lo que tengo que hacer es cerrar todos esos canales para que la sangre evite mandarme líquidos regeneradores, y para poder calmar esa inflamación, ese dolor y ese hinchazón más que todo. La termoterapia utilizo para una lesión inflamatoria, para causar un efecto relajante, claro. Hay que saber qué lesión antiinflamatoria. Como te digo, un esguince de tobillo no le vas a poner el calor por el simple hecho que quieras relajar, ¿no? El paciente o la musculatura, no lo vas a lograr. Lo único que le vas a generar es más inflamación, más dolor y más quemazón. Ejemplo, he visto en otros casos, colegas, tanto colegas como alumnos, que tienen la termoterapia pasando, no pasa ni siquiera los 5 minutos y ya lo retiran. Vienen hasta los 10 minutos y lo sacan. Ponen a veces algunos el crioterapia en el hielo, lo ponen pasando 25 minutos, 20 minutos, y el paciente le dice que ya no hay dolor. Cuando le retiran el hielo, el paciente nuevamente vuelve el dolor. ¿Ustedes creen que si yo pongo la termoterapia solamente 5 minutos o 10 minutos estoy haciendo un buen efecto fisiológico? ¿O si coloco la crioterapia pasado los 20 minutos voy a hacer un buen efecto fisiológico? No voy a hacer. Ya que no, licenciada. Claro. ¿Por qué crees que no voy a hacer un buen efecto fisiológico si coloco 5 minutos el calor, 20 minutos más el tema del frío?
Porque con los 5 no se llegaría como a llegar al efecto deseado y más con 20 minutos sería más de lo normal y pudiéramos causar todo lo contrario, ¿no? Colocar yo 5 minutos el calor, lo que voy a generar a mi paciente es una vasoconstrucción. Si le coloco el calor 5 minutos o menos de 20 minutos, le voy a hacer una vasoconstrucción. Y si yo coloco el hielo pasado los 20 minutos, lo único que le voy a generar es lo contrario, vasodilatación. ¿Ok? Por eso lo más recomendable, los estudios lo indican, la termoterapia tiene que ser puesta pasado los 20 a 25 minutos y el crioterapia solamente que llegar hasta los 10 minutos, no más. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Disculpe, buenas tardes. No sé si me logra escuchar. Sí, buenas tardes, ¿sí lo escucho? Buenas tardes. Y en el caso de pacientes que tienen, por ejemplo, un ACV y se le ve afectado una parte del rostro, eh, se tiene que tener en cuenta también trabajar con temperaturas. Ahora bien, ¿cuánto sería el tiempo estimado para trabajar con estas temperaturas? Ok. Primero que tengo que hacer aquí es abordar a mi paciente. Tengo que hacerle una evaluación a mi paciente. Lo primero que tengo que hacer es saber si ese ACV, o sea, una parálisis o un derrame, es producto de una bacteria o producto de una trombosis, ¿correcto? Si mi paciente me indica que fue producto de una trombosis, es porque hay una mala circulación de la sangre, ¿no? Entonces, lo que tengo que trabajar con el termoterapia, un aproximado de 40 minutos. Si mi paciente me indica que ha sido provocado por una bacteria, lo que voy a hacer es colocarle la termoterapia, solamente por el tiempo que es indicado, 20 a 25 minutos. Ya, en este caso entonces se trabajará con temperaturas calientes, ¿no? Claro, que el frío no vas a generar. Por eso, en el abordaje ustedes tienen que hacerle la evaluación a su paciente, producto de qué fue una parálisis o producto de qué le cogió el ACV. Puede ser Ujú. por una bacteria al cerebro o producto de una trombosis. Si hay una trombosis, por ende voy a saber que mi paciente sufre de problemas circulatorios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que Claro. hacer? Es que la sangre dilate más. Entonces, coloco esa compresa caliente, coloco ese baño de parafina o coloco la lámpara infrarroja pasado los 40 minutos. Pero si mi paciente ha sido provocado por una bacteria del cerebro, coloco lo normal que es de 20 a 25 minutos. Correcto, sí, sí me ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene Ahora, alguna perdón, pregunta? ¿Sí? perdón, esos, ya sea 40 o 25 minutos, teniendo en cuenta el, el origen del ACV, es constante, o sea, tiene que estar sus 40 minutos, se le tiene que hacer los 40 minutos en la parte del rostro que ha ido afectado constantemente y no se puede alternar con otra actividad. Claro, con el tema de la masoterapia. El tema de la masoterapia lo voy a explicar más adelante en las otras diapositivas que están. ¿Ya? Ahorita solamente estamos en el abordaje de los agentes físicos. Una vez de ello, vamos a pasar al abordaje de terapia manual, ¿correcto? Gracias. Perfecto. Ok. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna otra pregunta? Cambiar de diapositivas. Correcto. Paso a las siguientes diapositivas. Acá. La técnica de fisioterapia aplicada de forma manual. Hablamos sobre la masoterapia. El mismo nombre lo indica. Trabajo con lo que vienen a ser los masajes. Lo que viene a ser la terapia manual. Ojo, la fisioterapia no se abarca a esto. La fisioterapia no es solamente masajes. ¿Sí? Nosotros practicamos sí la masoterapia, ¿ok? Leemos libros de anatomía, de fisiología, de patología, de ejercicios terapéuticos, para nosotros poder practicar la masoterapia. En el tema
la masoterapia estamos hablando del masaje terapéutico. ¿Okay? La masoterapia es una de las técnicas de mayor utilización durante la jornada de rehabilitación. Lo que va a hacer las manos de un terapeuta son los que realizan el trabajo, y en algunos casos implementos para su eficacia, ¿no? Tenemos que trabajar ya sea un masaje deportivo, circulatorio, linfático, transverso profundo, ¿no? O una tracción cervical dorsal. Por ejemplo, en el compañero Lucio que nos hizo la pregunta, después de aplicar la terapia, dentro de la terapia, si es que se le puede aplicar, pues, ¿no? Algún tema de masoterapia, algún tema de masaje, ¿no? Acá. En el tema del masaje terapéutico, ¿okay? Lo que vamos a hacer es una serie de técnicas que se utilizan con el fin de tratar trastornos músculo-esqueléticos. ¿Cómo vamos a hacer el masaje terapéutico? Vamos a trabajar con las palmas de las manos, con las yemas de las manos, ¿okay? Más que todo para hacer un tema de relajación. Por ejemplo, en el paciente que tiene la parálisis, ¿okay? El paciente que tiene la parálisis, vamos a trabajarlo más que todo con las palmas de la mano, las yemas, masajeando hacia donde la lesión está. Por ejemplo, si la lesión se fue hacia la arriba o la boca está chueca hacia la derecha, lo que tenemos que trabajarla es relajación hacia donde está la lesión, hacia la derecha y hacia arriba, y con la palma de la mano, con un tema no tan fuerte, hacia el lado inverso, donde no está la lesión. Ese es un masaje terapéutico. En un masaje deportivo, las maniobras implementadas buscan preparar el tejido del deportista antes y después de la competencia, evitando lesiones. Un masaje de calentamiento y un masaje post partido. Por ejemplo, el calentamiento lo que vamos a hacer es estiramiento, masajes linfáticos, vamos a trabajarlo para que el paciente, el futbolista, entre la cancha los músculos sueltos. Una vez que el paciente sale del campo, lo que se le hace es un método, que se le hace al paciente va a ser un método de crioterapia para hacer una vasoconstrucción más su masaje deportivo para que el paciente pueda estar relajado después del partido y no produzca algún dolor, ¿no? Y vamos a saber también si hay un tema de lesión o no. El drenaje linfático. Perdón, el tema circulatorio. Se realiza con el fin de mejorar más que todo el retorno venoso del paciente afectado por alguna patología del sistema circulatorio. Por ejemplo, un ASAB producto de una trombosis. En el método linfático vamos a trabajar las maniobras manuales muy suaves, como vemos en la segunda imagen donde le están trabajando la parte de las pantorrillas. Este método linfático mayormente se usa para pacientes que tienen el tema del nervio ciático. También se trabajan con la parte del codo, ¿ya? Para poder hacer más que todo una presión para que ese músculo se libere el nervio y el nervio siga haciendo su trabajo correspondiente. Hablamos del masaje transverso profundo de Cyriax. Lo que vamos a hacer es tratar lesiones tendinosas y ligamentosas, más que todo. Se realiza mediante la técnica de fricción sobre el tejido blando lesionado y se hace de forma transversal a la dirección de las fibras del tejido lesionado. ¿Cómo vamos a realizar este tema o esta maniobra? Por ejemplo, el paciente que tiene nervio ciático, ya le trabajé el método linfático, pero todavía hay fastidio. Vamos a trabajar ahora masaje transverso profundo. Con mi codo, presiono hasta el fondo, hasta que el paciente me diga, ahí me duele. Hago una maniobra hacia abajo, tratando de liberar ese músculo, tratando de que el nervio se libere de la presión del músculo. Más que todo ese tema de masaje transverso se trabaja con una profundidad no muy dolorosa, poco dolor, pero un dolor que el paciente lo soporte para que puedan trabajarlo. La tracción cervical y lumbar es un mecanismo de relajación de las vértebras, ¿ya? Ya estamos hablando sobre el tema de ajustes quiroprácticos, descomprensión quiropráctica o quiromasajes. Lo que vamos a hacer en esta tracción cervical
es más que todo una relajación muscular, cervical o lumbar. ¿Ok? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Hola, ¿se me escucha? Sí, claro, te escucho. Por ejemplo, para un paciente que tenga un E15, sería bueno un masaje transverso profundo. Claro, nos enfocamos en los músculos que están inervados, los músculos que están conectados con el tendón, ¿ya? Y ahí es donde vamos a trabajar más que todo el método del masaje transverso. Por ejemplo, trabajamos en la parte de los gemelos, vamos a trabajar en la parte plantar del pie, vamos a trabajarle ahí con el masaje transverso. Para trabajar exclusivamente donde está la lesión, en la parte del tobillo, vamos a trabajarle los masajes linfáticos. Si todavía hay un hinchazón, si todavía hay una hematoma, si todavía hay líquido sinovial inflamado, vamos a trabajarle con el método linfático y su crioterapia. Pero si ya el paciente no hay hinchazón, no hay quemazón, ha sido hace aproximadamente ya pasado 15 días o un mes, 2 meses, masaje transverso en los músculos que se inervan, que se conectan mediante los tendones, mediante las inserciones. Vamos a hacer el masaje transverso y después de ello un masaje linfático. Y sobre todo, pues no más que todo de rehabilitación, trabajar con ligas, movilidad del tobillo, movilidad de los metatarsianos. ¿Hasta ahí tiene alguien otra pregunta o otro tipo de patología? En el caso de los masajes con ACB, indicó usted que una vez que hemos ubicado los músculos que han sido afectados, ¿no? Y viendo si estos han caído porque puede haber una hipotonía o puede haber de repente algún tipo de rigidez, entonces, asumiendo que exista un tono muscular bajo, se ha caído la comisura de la boca, por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros en los músculos macetero, el bucinador, cuadrado, triángulos que están caídos. Indicaba usted que el masaje se tendría que hacer en sentido contrario, ¿o me Exactamente. equivoco? Y, Ya. por No, ejemplo, no necesariamente entonces se tendría que tomar en cuenta el principio de origen e inserción y de inserción a origen. claro, pero siempre y cuando los temas de masajes van a ir de forma superficial y no profunda, ¿ok? Solamente se va a poder trabajar de forma inversa a la lesión, pero de una manera superficial, no profunda. Un tema de relajación. Ah, correcto. Entonces el primer paso vendría a ser realizar un masaje de relajación en los músculos que han sido ubicados en dirección contraria a la caída que puede tener el músculo. Eso es Exactamente. básicamente, claro, porque si ya deseamos hacer un masaje mucho más profundo, ahí sí tendríamos que tener en cuenta estos principios, ¿no? Exactamente, porque si tú trabajas directamente hacia los 3 principios, no vas a tener un resultado óptimo y vas a demorar, vas a tenerlos pero a una larga. En cambio, si tú Mm. haces que esos músculos, nervios, todos se relajen, ¿no? Como Ujú. un bebé cuando recién va a dormir, ¿qué es lo que hace? Le haces los masajes, suavecito, todo, y después intentas cambiarle los pañales, sabiendo tú que se va a levantar a gritar, lo mismo trabajan tus músculos. Bajamos primero un tema de masajes de forma superficial, suave, para tratar de Ujú. relajar todo, y luego trabajar la forma más profunda. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que en este caso se tendría que tener en cuenta para poder trabajar con esta terapia manual, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo Eh, que se tendría que tener en cuenta más o Ujú. menos? Dependiendo el tipo de tu lesión, de la lesión del paciente, si ha sido aproximadamente hace 2 a 3 meses, vamos a trabajar un grado de, por ejemplo, unos 20 a 25 minutos, tratando de masajear, 10 minutos tema suave, superficial, otros 15 minutos de profundidad. ¿Cuánto tiempo lo puedes trabajar por un aproximado de 10 a 15 días? ¿No? O hasta que tú encuentres un resultado. Los resultados van a ser más óptimos, lo vas a poder encontrar hasta máximo 10 días. ¿Ok? Ujú. Y un tema donde he visto colegas y colocan TENS. Actualmente hay una parte dividida donde ponen la corriente en la parte lesionada, ¿no? Ujú, Eh, claro. eh, Ahora, perdón, y en este caso, ese es en el caso de pacientes que tienen de 2 a 3 meses, ¿no? Que vienen a consulta después de haber pasado 2 a 3 meses. Este es la frecuencia con la que nos dice o el tiempo. Y en el caso de pacientes que recién han sido dados de alta
también tenemos que los tiempos varían. Sí, los tiempos varían, la zona también. ¿Por qué? Si nosotros nos conectamos en la zona cervical, la cervical salen los nervios y llegan hasta rostro, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes son los que le dan la fuerza y la movilidad a los músculos? El sistema nervioso, ¿correcto? Sí. Entonces, lo que primero tengo que trabajar en pacientes que recién han salido, más que todo la zona cervical, para que los nervios comiencen a trabajar y darle algo de fuerza a esos músculos que han sido lesionados. O sea que en el caso de ellos, primero la zona cervical, trabajando Exactamente. superficialmente, ¿no? Exactamente. Primero trabajamos todos los nervios para que los músculos comiencen a coger fuerza, para que los músculos comiencen a trabajar, para que los músculos despierten más que todo. Que siempre pacientes con ACV, una lesión en el cerebro, van a debilitar los nervios. Y al estar debilitados los nervios, los músculos no van a trabajar. Es por eso que te da una parálisis, los músculos caídos. En algunos casos están muy contracturados, en algunos casos los músculos como que no existieran en el rostro. Entonces, los nervios son los que primero tienen que trabajar ahí en ellos, en los pacientes que recién han salido de un problema de ACV. Y en este caso, ¿habría algún tipo de dirección que hay que tener en cuenta si se quiere trabajar en la zona cervical? Más que todo, trabajarle, en este caso, por ejemplo, la tracción cervical, ¿no? Es la liberación de los nervios, trabajarle más que todo con termoterapia, masajes. Bueno, vuelvo a repetir también, si tu paciente ha sido evaluado y no sufre del corazón, simplemente el ACV fue producto de una bacteria y una trombosis, pero no ha tenido problemas con el corazón, se le puede Ujú, colocar el TENS. ujú. Eso también estaría aplicado, porque entiendo que aquí pueden ser por un ACV, perdón, el ACV puede ser por una bacteria o por una trombosis. Y en el caso de una isquemia también estaría dentro del mismo grupo de trombosis, porque en la isquemia es la rotura. Claro, bien. Pero cuando hablamos de isquemia ya estamos hablando de una lesión ya mucho más fuerte que una ACV. Correcto. Cuando hay casos de isquemia, sí, ya pues lo que yo tengo que trabajar en el trato de la fisioterapia, no dejando una vez por semana o 3 veces por semana, es más que todo todos los días, sino que el tema de isquemia es más que todo ya movilidad, más que todo son movilidades que uno tiene que realizarle al paciente. Ese tema de la movilidad en pacientes con lesiones neurológicas está en la última diapositivas, y lo voy a mostrar qué tipo de técnicas hay que realizarle a ese tipo de pacientes. Gracias, muy amable. ¿Y hasta el momento tiene alguna otra consulta? Vamos a la siguiente diapositivas. Técnica de fisioterapia respiratoria. ¿Sí? Tenemos al drenaje postural y al drenaje de percusión vibraciones. Cuando hablamos de técnica de fisioterapia respiratoria, estamos hablando de la fisioterapia respiratoria, donde se utilizan más que todo técnicas especiales para el manejo de este tipo de patologías. Afectan más que todo el sistema respiratorio, ayudando más que todo esto de aquí a la condición de la respiración del paciente, ¿ya? Mediante la expulsión efectiva de secreciones, mejor capacidad pulmonar y más que todo de la mecánica respiratoria, que vienen a ser el drenaje postural, la percusión, vibraciones. ¿Sí? Cuando hablamos del drenaje postural, es una técnica mayormente que se utiliza para descongestionar el árbol branquial, ayudado por la fuerza de gravedad, utilizando más que todo varias posiciones de acuerdo al segmento pulmonar afectado, pues, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en la primera imagen cómo está, por ejemplo, el paciente trabajando el tema pulmonar, el tema de las costillas, el esternón. En la segunda imagen vemos al paciente acostado en posición fetal, con el brazo haciendo una palanca hacia el cuello, puesta una almohada entre la zona lumbar y la zona torácica. ¿Okay? Siempre estas respiraciones van a ser una inhalación y más que todo una inhalación
no va a ser una exhalación rápida. Una inhalación, por ejemplo, yo respiro profundo y conforme a eso voy contando 1, 2, 3, 4, 5, y poco a poco mi aire se va yendo y mis pulmones van generando fuerza. Van generando fuerza, van a ayudar a un tema de secreción también, eliminar las secreciones. Por ejemplo, como vemos acá, el paciente sentado, no recto, no en un ángulo 90, está más o menos aproximadamente entre un ángulo de 80 a 70 grados, para que tenga una mejor respiración. ¿Sí? Vamos a un paciente acostado boca abajo, con la parte de la almohada, entre más o menos el abdomen y la parte de las costillas, a la altura de las costillas flotantes. Siguiente paciente, el otro dibujito que vemos acostado en posición fetal, a su otro lado es igual que el segundo, el segundo paciente que habíamos visto. ¿Ok? Por ejemplo, en la percusión y vibraciones, una de las técnicas de golpeo, ¿ya? Donde vamos a poner la manito en forma de copa, vamos a hacer que el paciente haga una palanca con el brazo estirado, nosotros vamos a ir golpeando, haciendo un tema de percusión, mejor dicho, en las partes de las costillas. Una vez que nosotros terminamos en las partes de la costilla, vamos a hacer que el paciente se coloque boca abajo y percusión, en el paciente en la parte de los pulmones, él estando acostado boca abajo. Más que todas las vibraciones son sacudidas suaves, fuertes, ¿no? Lo que se van a llevar a cabo de ello es más que todo la eliminación de secreciones. Y no sé si de repente acá hay pacientes que sufran de bronquio, asma o niños en casa. Estos métodos, anteriormente también lo usaba mi abuela, y creo que muchos de ustedes también lo habrán utilizado, más que todo el tema de percusión y vibraciones, ¿no? Para tratar de que los músculos liberen secreciones y se relajen, los músculos que cubren también a la parte pulmonar, ¿ok? Y los pulmones comiencen a trabajar, no al 100, pero sí al menos va a haber algo de mejora, pues, ¿no? Evitar, pues, más que todo un tema de asfixia, un tema de que no puedo respirar y van a ir corriendo a comprar un inhalador, un salbutamol, o colocarle, pues, un tema de hacer de que al paciente le coloquen una máscara con oxígeno. Por ejemplo, en pacientes post-COVID, mucho se usaba este tipo de técnica de fisioterapia respiratoria. ¿Las mismas técnicas se le puede aplicar a los niños, por ejemplo? Sí, claro, es una técnica de fisioterapia respiratoria. No es un tema solamente para pacientes adultos. ¿Ok? El tema de la primera imagen, el drenaje postural, por cada postura que va a realizar, ya sea el niño o el adulto, siempre se le pide que sea una postura aproximadamente de 20 segundos, 2 repeticiones, todas. Solamente en donde está sentado, un ángulo entre ese 70-80, para que el paciente, después que haya terminado esos ejercicios, ¿no?, pueda relajarse de esa forma. En el tema de la mano en forma de copa, para poder hacer la percusión o las vibraciones, van a hacer, por ejemplo, así como la señora que le está haciendo a su familiar echado, ¿no? Van a hacer una percusión, digamos, de unos 20, entre 20 a 25 percusiones cada mano. En la parte pulmonar, en la parte de la espalda, de igual manera. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna consulta, una pregunta? Ok, paso a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las técnicas del vendaje funcional y el tema del kinesiotype. Muchos, más que todos, pacientes o futbolistas dicen que el kinesiotype es lo mismo que el vendaje funcional o el type. Por ejemplo, en el vendaje funcional, ¿ya?, es un tipo más que todo de inmovilización, en el que, por ejemplo, se limita o inhibe movimientos que produzcan dolor, para que así podemos dejar el resto de forma libre, ¿no?, la lesión en donde no ha sido afectada. Este tipo de vendaje lo que va a buscar es que el tiempo de recuperación sea menor,
¿no? Por ejemplo, en pacientes con esguince de tobillo, más que todo se usa este tipo de vendajes, ¿sí? Porque así el tiempo de recuperación sea menor, ya que solamente va a limitar el movimiento, produce pues el dolor y así las estructuras, las zonas adyacentes mantengan pues un tema de funcionalidad. Pacientes que tienen, por ejemplo, esguince de tobillo, se le hace este tipo de vendaje funcional dentro del tema de su tratamiento. ¿Para qué? Para que cuando el paciente llegue a su casa, evite pues él estar más que todo caminando, poniéndose las zapatillas apretadas, es decir, en el tema de su recuperación. En el tema de recuperación, por ejemplo, en pacientes que han tenido luxaciones de muñeca, están llevando pues un tema de fisioterapia. Cambio en el tema del kinesiotype, ¿ya? Este de acá no es como el vendaje funcional, no limita el movimiento. Este de aquí mayormente es utilizado en diversas lesiones musculares, ligamentosas, correctivas, por ejemplo, en abordaje del dolor, en el drenaje linfático, por ejemplo, antes de que un futbolista o un deportista ingrese al campo, que se le hace un tema de masajes, luego se le coloca esta cinta. Esta cinta, a lo largo, puede decir que previene un tema de lesión, ¿ok? Previene un tema de lesión. Pero más que todo es hacer evitar una contractura muscular, que todo para que el músculo sea más liberado. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Muy bien. La técnica de fisioterapia neurológica. Acá nosotros encontramos 5 de las técnicas más utilizadas en pacientes neurológicos. Estamos hablando, cuando hablamos de fisioterapia neurológica, en la que en ella se utilizan métodos importantes para las lesiones neuromusculares, por ejemplo. El método Perfecti, ¿ah? Es un ejercicio terapéutico cognitivo, más que todo. Se ejecuta mediante ejercicios que participan en el proceso cognitivo, como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la imagen motora, el razonamiento y muchas más técnicas, ¿no? Lo que van a ayudar aquí es recuperar más que todo las difíciles funciones motoras de forma integral y personalizada. Por ejemplo, en la primera imagen, estamos haciendo que por ejemplo, es un paciente que no tiene movilidad de la mano y nosotros lo que vamos a hacer es ir ayudándolo. Vamos a ir ayudándolo para que él después reconozca los colores. O, por ejemplo, el rojo lo pasamos donde está el verde lo pasamos donde está el amarillo lo pasamos donde está el azul. Entonces a él le van a trabajar más que todo un tema de memoria, para que él pueda volver a poner donde conforme estaba, conforme él lo encontró al inicio. Esto mayormente son en pacientes que ya están saliendo pues de un cuadro de una lesión neurológica ya más avanzada, pues, ¿no? Por ejemplo, la facilitación neuromuscular progresiva, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es que es un método utilizado para obtener respuestas específicas del sistema también neuromuscular a partir de la estimulación de órganos propios sectores. ¿Okay? Por ejemplo, acá, la segunda imagen. Vamos a tratar de que este paciente tenga estiramiento de los músculos, estiramiento de los tendones, de los ligamentos, de los nervios. Ahí, como ven en la segunda imagen donde estoy señalando, eso es lo que va a realizar la facilitación neuromuscular receptiva. Por ejemplo, en el método CABAT, ¿ya? Lo que se va a usar en este método CABAT es una técnica de facilitación, pero lo que más significa acá es que
se fundamenta en una serie de principios básicos, utiliza técnicas estimuladoras o relajadoras en función del efecto que se busca. Por ejemplo, acá, en la imagen donde estoy señalando en la parte de abajo. Acá yo encuentro un cepillo, encuentro masajes, encuentro un aparato que me va a hacer técnicas de percusión, un tema de relajación, también de calor y hielo. ¿Por qué se utiliza todo esto? En ellos vamos a encontrar la sensibilidad, más que todo. Si hay daños de sensibilidad, esto es lo que vamos a encontrar en ellos. Vamos a trabajarle más que todo con el cepillado, los masajes, con el masajeador, con el hielo, para ver hasta cuánto ellos soportan el frío, hasta cuánto ellos soportan el dolor, hasta cuánto ellos soportan un dolor, para ver cuánto soportan el calor, cómo ellos reaccionan al raspado de un cepillo. El método Bobat, ¿okay?, es un enfoque de solución de problemas para la evaluación y tratamiento de las personas con trastorno de la función, el movimiento y el control postural, debido a una lesión del sistema nervioso central. Por ejemplo, como la señora que está sentada, encima de la pelota. Lo que ellos le van a hacer es un tema de movilidad en la columna, para que ella pueda tener una buena postura, para que ella tenga un tema de relajación postural. El método ROT, lo que vamos a utilizar acá, es un tratamiento basado en la activación, facilitación e inhibición de las acciones del músculo, voluntaria e involuntaria, a través del arco reflejo. También se puede aplicar en cualquier paciente con problemas de control motor, por ejemplo, en pacientes que tienen temas de Parkinson, ellos no pueden controlar pues ese movimiento. ¿Cómo se le trabajaría a ellos? Acá ya no me alcanzó el tema de la imagen. Pero más que todos a ellos se le trabaja un método de fuerza. Por ejemplo, que ellos jalen las ligas. Y por ejemplo, yo lo acueste boca arriba, coja una pesa, lo haga que él lo sostenga. Él no lo va a poder sostener solo. Y él tampoco no va a mover el brazo solo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es con el movimiento involuntario. Por favor, le pediría que me apaguen su audio, ¿sí? Vamos a continuar, por favor. ¿Sí? Este tipo de acciones, chicos, hacen que uno desconcentre. Por favor. Lo que vamos a hacer con un paciente con Parkinson, como lo voy a repetir, lo acostamos, le damos una pesa. Va a ser imposible que él sostenga esa pesa. Por el mismo movimiento involuntario que él tiene, le va a caer la pesa y le podemos hacer un daño. Cogemos la pesa junto con él, lo levantamos, hacemos una flexión, extensión. Si estamos hablando del tema de las manos, vamos a hacer una flexión y extensión del codo. Vamos a hacer palancas en los brazos para que él pueda ir generando fuerzas. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer en un método ROT en pacientes con problemas de Parkinson, por ejemplo. En el método TAP, es un método que consiste en la preestimulación de los puntos motores, activándolo así los patrones de movimiento mediante impulsos, más que todo enviando al sistema nervioso central, conectividad más que todo, pues, ¿no? Esto está indicado mayormente en niños que sufren problemas, un retardo en el desarrollo psicomotor, parálisis periféricas, lesiones musculares, o en lactantes que aún no han ido desarrollando movimientos anormales. Lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes, lamentablemente no me alcanzó el tema de la imagen tampoco. Este tipo de pacientes son más que todos estiramientos musculares. Así como la señora que nosotros vemos sentada acá en la pelota, ¿ya? Por ejemplo, a ellos lo colocamos boca abajo y hacemos como que se van a caer para que ellos tiendan a reaccionar, para ver si colocan los brazos, para ver si ellos hacen alguna reacción al caer. Entonces, si vemos que no hay ninguna reacción, lo que tenemos que hacer en nosotros es estimularle los músculos, como con estiramientos, con masajes, más que todo estiramientos, hacerlos que ellos sientan lo áspero, lo suave.
Vamos a trabajarle estiramientos de la parte de la columna, de las piernas, de las caderas, el tema también de lo que viene a ser los estiramientos de los pies, para que el paciente así pueda ir poco a poco, más que todo, y recuperando movilidad. Recuperando movilidad. Cuando hay pacientes con problemas de displasia de caderas, por ejemplo, en niños, y a veces hay algunos que tienen el pie valgum, ¿no? El famoso tibia valgum, que meten el piecito. Hay algunos médicos que mandan a zapatos ortopédicos. Si yo le coloco unos zapatos ortopédicos para mejorarle el pie, lo único que voy a hacer es que siga lesionándole la cadera, que le estoy cargando demasiado peso a una cadera. Entonces, para nosotros trabajar un tema de tibia valgum, primero trabajamos la displasia de cadera, el tema de la movilidad de la columna. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? Disculpa, en el método ROT, donde explicó usted acerca del trabajo con pacientes con Parkinson, los pasos que indicó están en función a trabajar flexión, extensión. Se tendría que empezar entonces trabajando flexión, extensión, y luego ya se tendría que estar trabajando, por ejemplo, pesos y también estiramientos musculares, ¿no? De repente poner objetos que se pongan en la parte alta y que ellos traten de agarrarlo, pero en lo que era pesas, ¿cómo se trabajaba eso? No le llegué a entender bien porque indicó usted que se le puede caer por el movimiento que tienen ellos, ¿no? Los trabajamos echados, parados, ¿cómo lo trabajaríamos eso? Echaditos, está las pesas en la mano, nosotros tenemos que ayudarlo a sostenerlo, levantarlo, porque va a ser imposible si yo lo dejo a él solo, pero antes se le va a caer y le va a producir pues una lesión. Entonces yo tengo que ayudarlo a él a sostener a esa pesa, yo con mi mano ayudarlo a que él tenga una fuerza. Estamos hablando de una pesa de 1 kilo, nada más. Vamos a trabajar, él sostiene y yo lo ayudo con la movilidad, con las extensiones y flexiones. Son mayormente en pacientes que han empezado con este tipo de patologías, con este tipo de lesión. Después de ello, se le indica pues los demás métodos, lo que estás indicando, de que se le pone algo arriba para que él vaya bajando, pero primero tenemos que hacerle un tema de fuerza y hacer cansar al nervio, porque ese nervio está demasiado alterado, por eso que él tiene los movimientos involuntarios. Correcto, entonces primero hay que trabajar la fuerza y hay que hacer que el nervio se canse, dijo, ¿no? Exactamente, porque ellos tienen los nervios demasiado alterados, eso que no pueden controlar. Ellos no pueden controlar porque los nervios están demasiado alterados. Entonces lo que tenemos que hacer primero es cansarle los nervios, para que ellos al menos tengan algo de fuerza y algo de movilidad. Y una vez que le damos que lo ayudamos, ¿no? A que agarre la pesa de 1 kilo, como dice, con eso hace su extensión y su flexión y su extensión. Claro, pero Agarrando nosotros la pesa, hace la ayudándolo, flexión y la extensión. de codo, exactamente, nosotros ayudándolo. Ujú, correcto, ya, me quedó claro. Ya, y lo otro decía usted que el método Botha es Bobat, principal, ya sí, el último, ese es principalmente para niños, ¿no? Es la parte, trabaja la parte propioceptiva y no. en ese método, A ver, tú me estás preguntando sobre el método Bota, Bobat. no, el ROT ya me quedó claro, y ahora estoy preguntándole por el Botha, el Ah, último. ok, por el Bokta, entonces, por el último Ajá, método, ok. Ajá. sí. Ahí ese básicamente se trabaja, ese básicamente busca trabajar lo que es los puntos motores, pero como dice también masajes y textura, la parte propioceptiva, entonces. Bien, se le va a utilizar todo ese método. ¿Por qué? Son pacientes, por ejemplo, en este caso, con pacientes ya sean el síndrome de Down, que en la última etapa, estamos hablando de un grado 5 aproximadamente, donde ellos no Ya, tienen nada de psicomotriz, no tienen absolutamente atender a nada. O en pacientes, por ejemplo, que han sido, que han tenido lesiones en el cerebro, no ven, no hablan. Entonces, estos tipos de pacientes no saben lo que viene a ser áspero, no saben lo que viene a ser lo duro, no saben lo que es lo suave. Más que todo, peor si no ujú, escuchan. Entonces, lo que tenemos que trabajar con ellos es el tema de las manitos también. Y este método ujú. Bokta abarca a ellos más que todo. Son exclusivamente para este tipo de pacientes.
pacientes niños que sufren, por ejemplo, lesión al cerebro, o voy a repetir, que no hablan, no ven, son sordos, tienen miedo a caminar. Entonces, con este tipo de terapia, ellos van a saber qué es una pared lisa. Si yo me desplazo por ahí, yo sé que estoy en una pared, ¿no? Claro. Si ellos comienzan a palpitar una pared que tiene púas, una pared que no ha sido tarrajeada, Va a ser más siempre va- entendible para ellos, pues, ¿no? claro, a eso es este tipo de método de Boxta. Muy bien. Gracias. Ok. En mensaje vi a una paciente que me indica pacientes traumatológicos con fractura múltiple de fémur. Ok. Para este tipo de pacientes, si el paciente recién acaba de salir, es operatorio y recién tiene temas de clavos, tornillos, todo, déjame decirle que el tratamiento para ellos, una mejor es más largo, pero más que todo se le trabaja con agente físico del frío, ¿ok? Para bajarle la inflamación de la operación, todo eso. Más que todo este tipo de pacientes, siempre se le hace ya la recuperación después de haber sido operado 2 a 3 meses después, para que ya la articulación haya pegado algo, pueda trabajar, pues, ¿no? Él va a trabajar con ligas, con pesas, de piedritas de 1 a 2,5 kilos, puestas en los tobillos, para que él vaya generando fuerza. Una vez que puede ese proceso, tu paciente ya generó fuerza en la pierna, le sacan una radiografía, indican que el hueso ya pegó, digamos ya está para que haga tipo de rehabilitación, comienza pues a trabajar con el método de las ligas amarradas, va caminando con las ligas puesta atada hacia un fierro para que él vaya haciendo flexión y extensión de la parte de la cadera, por ejemplo, pues, ¿no? Ya después de 1 año, 2 años, que tu paciente ha sido retirado en la parte de los platinos, tornillos, comienza pues a trabajar ya pues el tema de fisioterapia deportiva. Viene a hacer patear pelotas, saltar la parte de los taburetes chicos. En el tema de fractura de múltiple de fémur es un tratamiento demasiado largo. Paciente con golpe en el coxis, lo más recomendable con el paciente con golpe en el coxis. Siempre se le saca una placa o una radiografía a este tipo de pacientes para ver si el coxis ha sido movido o no. Si ha sido movido, bueno, se le puede indicar, ya sea hacia el médico traumatólogo, para que regrese el coxis hacia su posición mediante un quiropráctico, que también lo realizan ese tipo de maniobras, y después de ellos tener pues un tema de movimientos, ya de ejercicios, por ejemplo, sentarlo en la pelota, que él mueva la parte de la cadera, ejercicios de sentadilla, ejercicios de trotar, todo ese tipo de ejercicios. Pero si el paciente de coxis sufre constantemente de que después de la caída al paciente se le mueve el coxis, lo que tengo que hacer, pues, por ende, pasarlo mejor por un médico traumatólogo para que ver si necesita de una operación, si necesita, pues, de algún otro tipo de tratamiento medicinal, más que todo, no de medicamentos, pero sí mediante una operación, ya sea, pues, por un tema de hipótesis, que todo, pues, ¿no? Hola, una consulta. Tocó el tema de la fisioterapia deportiva. Vea, a mí me han asignado una persona que es deportista, ¿verdad? Y actualmente tiene un dolor fuerte en lo que es el ligamento peroneo anterior. Y claro, su inflamación le ha bajado bastante. Ya no tiene hematomas, nada. Le sigue doliendo justamente en el ligamento. Entonces, ¿cómo se podría, digamos, que calmar el dolor? Porque es que todavía le duele muchísimo. Igual, o sea, en movimientos, igual le duele bastante todavía. La inflamación ya no está, pero le sigue doliendo todavía. Ok. Hay un tema, me dijiste, de lesión, más que todo en los ligamentos, ¿no? No te escuché la parte si ligamentos posteriores o anteriores. ¿Podrías indicármelo, por favor? ¿Oh? Anterior. Anteriores, ok.
Dolor en la parte de la rodilla, ¿verdad? ¿Dónde más siente el dolor? En la parte de la rodilla, posterior, anterior, laterales, bilaterales. Es solamente el tobillo. O sea, le duele más que todo el tobillo. Ah, es en el tema de los tobillos, no es de la rodilla. Sí, Ok, como no escuché bien, ok, en la parte de los tobillos, ok. Este tipo de pacientes, lo primero que se le pide son una ecografía de partes blandas. ¿Para qué? Para ver si hay o no hay una ruptura de los ligamentos. Lo primero, ecografía de partes blandas. Si en la ecografía me sale que no está normal, simplemente hay un tema de tendón inflamado, una tendinitis, ok, sacamos una radiografía de la parte articular para saber si esa zona articular de repente has tenido una fisura, simplemente pues se le ha dislocado. Si no hay absolutamente nada, entonces lo que el paciente está generando en estos momentos es un tema ya de bursitis. La bursa sinovial está inflamada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajarle ahí primero? Trabajo con los agentes físicos principalmente, sabiendo el tema de la lesión. En este caso creo que ya tiene buen tiempo, no he logrado escucharla muy bien. Entonces, digamos que si tu paciente ya pasó un mes de lesión, trabájale más que todo con el frío, con el hielo. No le trabajes con el tema de ultrasonido, si es que le están trabajando con el tema de ultrasonido. Trabájenle con el tema del magneto, ¿ok? Un tema de magneto en 100 MHz, esto por media hora. Lo que va a ayudar el magneto es a regenerar. Después de eso, si yo veo que a mi paciente ya no le genera ningún beneficio los agentes físicos, comienzo a trabajar el tema de los ejercicios, de la rehabilitación, movilidad. Está comprobada al 100% que una vez que usen los agentes físicos y sigue lo mismo mi paciente, lo que yo tengo que hacer aquí es trabajarle ejercicios. ¿Cómo le voy a trabajar ese ejercicio a este tipo de pacientes? Le vamos a amarrar unas pesas, ¿ok? Le vamos a colocar las ligas. Abierto de piernas, va a comenzar a caminar con las pesas amarradas y las ligas puestas. A caminar en el círculo donde está tu área de rehabilitación, por lo menos unos 5, 7 minutos. Una vez de eso, vamos a comenzar a trabajarle a él el tema de saltar sobre encima de un taburete, lo mucho 25 centímetros, nada más del tema de la altura. A trabajarle aproximadamente por unos 15 saltos. ¿Le va a producir dolor? Sí, pero es la única forma que a él le calme, porque lo que él ya necesita es movilidad. Y es movilidad, porque si vamos a seguir colocándole agentes físicos, nunca se le va a liberar. Como le expliqué en un inicio en temas de pacientes con este tipo de patologías, es trabajarle la musculatura de los gemelos, la parte plantar. Hay que liberar el nervio femoral, hay que liberar el nervio ciático, para que comiencen a ayudar el tema de los músculos a desarrollarse. Más que todo con ejercicios. Los agentes físicos, si ya ha sido trabajado con agente físico, le ha bajado, pero hay dolor, el dolor, siempre he dicho, no es malo. Es un mecanismo de que mi cuerpo algo me quiere avisar que no está yendo bien. ¿Ok? Y si yo le voy a indicar las pastillas, diclofenac, corfenadrina, dexametasona, prednisona, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, todos los analgésicos posibles, hasta tramadol, morfina, nunca le van a poder ayudar en ese tema a su paciente. Realmente van a calmar el dolor, pero le van a ir dañando otros órganos. Entonces, lo que uno únicamente que necesita ese paciente es movilidad. Una vez. Voy a dejar en mi WhatsApp, perdón, acá, el chat de WhatsApp, se pueden comunicar ahí. Yo tengo a armar grupos, ¿ya? Para pacientes que tienen patologías y no les ha funcionado las técnicas. Solamente son para los alumnos que han estado en la clase, ¿ok? Y que hayan comprado o han pagado su currícula, el certificado. Se le indican también lo que vienen a ser ejercicios a pacientes que no tienen recuperación producto de los agentes físicos. ¿Okay? Se le indica qué tipo de ejercicios tienen que realizar sus pacientes sin ningún costo alguno. ¿Okay? Yo les voy a dejar mi WhatsApp en el chat.
Entonces, Entonces, número... ba- escu- Sí. básicamente, digamos que me enfocaría más en los ejercicios, porque la verdad sí siento que los agentes físicos solamente me han estado ayudando para la inflamación, nada más. Sí, el agente físico lo único que te van a ayudar es solamente en ese momento calmarle el fastidio, más no la inflamación y el dolor. Le vas a proporcionar que se vaya a su casa, nuevamente va a suceder. Hazle la técnica del vendaje funcional, ¿okay? Para que él en casa evite mover ese tobillo. Hay pacientes que lo que sucede es que uno les manda a hacer su rehabilitación, llegan a su casa y hacen su vida normal, ¿no? No realizan incluso los ejercicios que uno les indica, pero simplemente hacen su vida normal. Cuando llegan y dicen, me siento igual o soy igualito. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí tú? Hacerle el vendaje funcional para que cuando él llegue a su casa, evite pues quitarse la venda o evite hacer los movimientos que a él se le dé la gana. Y trabájale movilidad, todo lo que es movilidad. Una vez que le hayas trabajado movilidad, colócale pues un ratito la corriente, un ratito el magneto, para que cuando llegue a casa no se le vuelva a inflamar o le vuelva a producir el dolor. Porque él incluso me ha dicho que él ha estado caminando, pero que o sea, tanto tiempo levantado, como 10 minutos, y ahí le vuelve a doler, le empieza a molestar el tobillo. ¿Ya le has trabajado anteriormente rehabilitación, movimientos o nada de aún todavía? Sí, ya literal le he estado haciendo movimientos ya. ¿Cuánto tiempo lleva tu paciente contigo? Mira, él se lesionó hace 2 semanas. Él y apenas voy a cumplir 1 semana. ¿Recién una semana? Sí. Okay. ¿Le has sacado placas, ecografías? No se ha sacado absolutamente nada. Ok. Igual te lo recomendaría, si por A o B dentro de una semana más no hay una recuperación óptima, te saques un tema de ecografías y un tema de radiografías para saber cómo están sus partes blandas y cómo está su articulación. Ya, vale, está bien. Los ejercicios, como te vuelvo a repetir, colócale una pizza al costado en el tobillo, con las ligas, con las piernas abiertas que comience a caminar, haga movilidad, flexión y extensión del pie, con la liga puesta, la pesa puesta, hazlo caminar aproximadamente 10 minutos en tu círculo de la zona de rehabilitación, amarras una liga puesta también, ya sea debajo ante la camilla, que comienza a flexionar y extender la cadera también. También hazles masajes linfáticos en el tema de la parte de los gemelos y en la parte plantar del pie. Ya, vale, está bien. Chicos, con eso termino. Ha sido un placer haber estado trabajando con ustedes y haberles dictado esta clase. Cualquier duda o consulta o cualquier ayuda que desean para que traten a sus pacientes, ahí dejado en el chat mi número. Me despido de todos ustedes. Hasta luego. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, Lice. Gracias.